Gracias te doy porque estás aquí sintonizado con esta palabra y con nuestra iglesia Cejes para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Y hoy Dios tiene un mensaje excelente para ti. Hoy vamos a tener una conexión especial con Dios porque tiene algo poderoso para nosotros. A mí me encanta lo que Dios me ha dado y como me encanta lo que Dios me ha dado, lo vengo a compartir contigo. Así que te pido que escuches atentamente lo que el Señor tiene para ti. Este mensaje lo he titulado Firmes en la elección. Firme en la elección. Y está basado en una porción de las Escrituras que Dios nos trae, que Dios nos regala. Y hay una conexión especial allí en este texto entre Dios y lo que Dios y nosotros. Porque muchas veces estamos esperando lo que Dios dice y nos quiere traer. Pero hay algo especial porque es de dos. Dios y nosotros conectados para que eso que Dios tiene para nosotros quede guardado en nuestro corazón y nosotros podamos cambiar. Nosotros podamos hacer algo espectacular con eso que Dios trae a nosotros. Así que vamos a leer el libro de Filipenses 2, del 12 al 16. Mi versión es la palabra de Dios para todos. Entonces, comienzo diciendo así. Filipenses 2, del 12 al 16. Dice así. Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes le están ofreciendo un mensaje de vida. Así, cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. ¡Wow! ¡Qué palabra tan importante, diría yo! Una palabra importante en ese tiempo a la iglesia de Filipos y en este tiempo para nosotros. Y hay dos puntos primordiales aquí para ver. Pablo se vuelve a los de la iglesia y le dice unas obligaciones que Cristo impone a los cristianos. Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que el Señor impone obligaciones? Sí, no te dice, estás obligado a hacer esto, pero sí está ahí dentro del contexto. Y dice, en este caso la iglesia de Filipos dice, la evidencia más exacta de esto la vamos a encontrar en este verso. Y vamos a leer varios versos, vamos a estar trabajando en varios versículos. Así que tenga su Biblia allí disponible para buscar, ya sea en el iPad, ya sea en el celular, o si la tienen física, mucho mejor. Estamos en otros tiempos. Entonces dice Filipenses 1:27, en la palabra de Dios para todos dice, ojo, la evidencia más exacta de esto está ahí, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. ¡Wow! Unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Entonces, de una u otra manera tenemos una obligación. Una obligación de estar en unidad. Una obligación como comunidad de Cristo de estar concentrados en estar firmes en el Espíritu para poder generar resultados, para tener frutos favorables y que los demás crean en el Señor. No es perfección, porque no somos perfectos.
Estamos caminando hacia la perfección y Dios nos va moldeando, Dios nos va remodelando. Quiere decir que tú vas a cometer equivocaciones en tu casa, con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos. Lo más importante de esto es que la palabra de Dios dice que existe el amor, existe el perdón, existe la reconciliación. Y estos actos hacen que sean parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? El amor. Entonces, el amor hace que todas estas cosas yo pueda pedir perdón, yo pueda reconciliarme con quien me equivoqué, yo pueda resarcir mi error y sobre todo pueda enmendar la falta. ¿Cómo? Con el amor. ¿Cómo? Pidiendo perdón. ¿Cómo? Dando la mano. ¿Cómo? Reconciliándome con quien he cometido la falta. Por eso dice aquí, pero sobre todo comunidad, que pórtense de manera que represente con dignidad el mensaje. Que represente con dignidad del mensaje. Usted puede decir, no, pero es que si tú cometes un error y pides perdón, entonces ya no es lo mismo, entonces tú eres un faltante. No, el perdón hace parte de este crecimiento. El perdón viene de Dios y el amor hace que todo esto se engrane y nosotros podamos generar un resultado poderoso. Hay gente que no cree en el perdón, pero yo te quiero decir hoy que el perdón es una herramienta poderosa para mostrar un mensaje de amor en este tiempo. Y tú lo puedes hacer desde tu casa, desde tu trabajo, desde la escuela. Bueno, aunque estás en la escuela virtual, pero lo puedes hacer también si te equivocas. Estamos abiertos a equivocarnos. No somos perfectos, pero existen herramientas que en su palabra están, que podemos tomar para poder nosotros mostrarnos y estar firmes en el espíritu y lograr que otros crean en el mensaje que Dios nos ha dado. Y eso es prácticamente un punto que Dios ha dejado a nosotros, que tenemos que cumplirlo. El otro es la exhortación. Ojo, hablamos de las obligaciones que Cristo impone a los cristianos como primer punto. Ahora, como segundo punto, la exhortación. Hay una exhortación contenida en todo este texto, donde habla de que somos luminares en el mundo. Ojo, que trabajemos para la salvación y que obedezcamos. Usted y yo somos luminares en este mundo. La palabra de Dios dice que Él nos escogió. Pero la palabra de Dios también dice que Él nos llamó para salvación. Y la palabra de Dios también dice que tenemos que obedecer. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene el término obediencia infinidades de veces. Y usted puede decir, ¿obediencia otra vez? Sí, a Dios le encanta la obediencia. A Dios le encanta que trabajemos para la salvación. Y a Dios le encanta que seamos luminares, que seamos luz, que alumbremos. A Dios le gusta eso. Pero muchas veces a nosotros eso se nos convierte en una carga. Entonces, estos dos puntos hacen que nosotros podamos pensar en lo que Dios tiene para nosotros y en lo que Dios le decía en ese tiempo a la iglesia de Filipos que tenía que hacer. Pablo les decía, presten atención, mientras yo estaba con ustedes, aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. O sea que mientras el apóstol Pablo estaba con ellos, ellos sí, finitos. Estaban tranquilitos, se portaba bien. Apenas Pablo se iba. Eso es como cuando dice el dicho por ahí, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y Pablo le tocó escribirle esta carta y decirle, miren, yo no estoy allá, pero yo les enseñé a comportarse. Miren, yo ya estoy allá, pero ahora es digno que aún no estando yo, ustedes hagan las cosas mejor. Ustedes, de lo que se les enseñó, den fruto al 100%. Amén. Y en este punto de la exhortación vamos a ver dos puntos, el A y el B. El punto A dice así. Me encanta trabajar con puntos para irnos enfocando en lo que exactamente en lo que Dios nos quiere decir. Dice, el apóstol Pablo pide a los filipenses que le obedezcan como primero. El apóstol Pablo pide a los filipenses que le obedezcan. Eso está en Filipenses 12 al 13. Dice, así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacía mientras yo estaba con ustedes, aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren, dice ahí, procuren
la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Más poderoso viene diciendo, dice, Dios está orando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Importantísimo. Entonces dice, Pablo les dice que sigan la continuidad. ¿La continuidad de qué? Sí, el Señor nos ha dado una salvación tan grande, ¿verdad? El Señor nos ha dado una salvación grande. Pablo allí les enseñó cómo comportarse. Entonces, mientras Pablo no estuvo, Pablo decía, lo que se les enseñó, tengan continuidad. Continuidad quiere decir sigan portándose bien, que vayan en la perfección, que vayan dominando la palabra de Dios, que vayan creciendo en espíritu y gracia como crecía nuestro Señor. Y todos los podemos hacer, que vayamos creciendo en fruto del espíritu, que vayamos quitando de nosotros las obras de la carne. Eso es lo que estamos diciendo, y tiene que haber una continuidad, porque no podemos estar con el Señor y estar llenos de malos frutos. No, sí, puede que una y otra vez tengamos un mal fruto, pero acorde a lo que Dios dice, yo tengo que tener una continuidad. Se me fue enseñada la palabra de Dios, yo tengo que poner en acción todo eso que me fue enseñado, y tengo que ponerlo en acción para bien. Tengo que enseñarle a los demás. Tengo un compromiso con mis hijos de enseñarles las cosas que son buenas del reino y lo malo que no es del reino y que a Dios no le agrada. Entonces Pablo les dice que sigan en la continuidad, que no solo cuando él estaba con ellos, sino seguir el ejercicio, que es lo que se pretende, vivir en la obediencia. Hay mucha gente que está acostumbrada a vivir con el profesor ahí pegado. Si no con el profesor ahí pegado, no aprende. Necesitamos tener autonomía. Necesitamos en este tiempo tener autonomía, buscar a Dios cada quien. A Dios le gusta la autonomía. A Dios le gusta que cada uno de nosotros tome decisiones poderosas para poder transformar nuestro ser, para poder cambiar. Y dice 1 Corintios 2:3. Dice así: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A mí me gusta que en la versión Reina Valera, en los textos que leí al principio, ¿verdad? En el texto de Filipenses 2, del 12 al 16, dice Pablo en una parte que tenemos que andar con temor y temblor. En la versión Reina Valera dice así. Pero aquí Pablo dice que estuve entre vosotros con debilidad en este verso de 2 Corintios 3 y mucho temor y temblor. Ahora, cuando Pablo dice que estuvo entre ellos con mucho temor y temblor, ¿a qué se refería? Pablo menciona la palabra temor y temblor unas 4 o 5 veces, se lo recalca. Temor y temblor, temor y temblor. Algo que se le pide a la iglesia de Filipo y que representa algo importante en nosotros en este tiempo, porque en este tiempo no se está temiendo a Dios como debe temérsele. Y dice, en este tiempo también, y es que debemos comportarnos con sentido de respeto y responsabilidad. Yo tengo que presentarme ante Dios con respeto. Y hay en este tiempo muchas cosas abiertas que estamos confundiendo realmente a lo que Dios le agrada. Y te quiero decir que hay mucha gente que irrespeta a Dios creyendo que está haciendo bien. Pero si nosotros no vamos a la palabra porque estamos, y la excusa es que estamos en otro tiempo, no. Con Dios tenemos que mostrar respeto y responsabilidad. ¿Respeto de qué? Sí, Dios me escogió. Ya nada más con el solo hecho de que Dios me escogiera, eso es causa para que yo respete a Dios. ¿Y responsabilidad de qué? De poder ejercer el proyecto que Él tiene para mí porque me escogió. Si no, no me escoge. Tú eres escogido como un proyecto de Dios. Y como un proyecto de Dios tienes que ser responsable con lo que Dios pone en tus manos. Y Dios lo pondrá en tu corazón también. Y si no sabes lo que Dios ha puesto en tus manos, pregúntale a Dios ahí en la intimidad. Señor, ¿tú qué has puesto en mis manos? ¿Con qué tengo que tener responsabilidad? Entendiendo que responsabilidad es la habilidad para responder al llamado, con responsabilidad para responder con la carga, habilidad para responder con el mensaje que tenemos que dar
a la comunidad, a la gente, a nuestra familia, a enseñar a nuestros discípulos. Debemos analizar que aquí Pablo no se refiere directamente, ojo, a la salvación eterna, porque Pablo habla allí de que cuidemos la salvación, de que trabajemos por la salvación. Y déjame decirte que aquí hay dos puntos importantes. ¿Por qué? Porque no está hablando de la salvación eterna, y no te quiero confundir. Quiero que me prestes que me prestes atención. Una cosa es la salvación eterna y otra cosa es la continuidad que tenemos que tener nosotros aquí en la tierra para obtener y permanecer en esa salvación. Entonces dice, Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Esta salvación que nos fue dada fue por gracia. Entonces, ¿por qué Pablo dice allí que tenemos que trabajar para la salvación? Si ya no fue dada por gracia, y muchos se pueden amparar en ese aspecto. No, como somos salvos por gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiera, puedo tener el libertinaje y puedo hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la salvación por gracia. Y eso es lo que Pablo le está exigiendo aquí a los de la iglesia de Filipo. Le está diciendo, hay una salvación por gracia, pero tiene que haber una continuidad. Una cosa fue la persona que estaba al lado de Jesucristo, los dos que estaban allí, que estaban crucificados en la cruz, y la persona enseguida murió y enseguida Dios le brindó la salvación. Otra cosa es que nosotros estemos aquí, que el Señor nos haya dado la salvación y comencemos a vivir una vida de desorden. Son dos cosas muy diferentes. Para los que tenemos la oportunidad de estar aquí en la tierra, tenemos que tener en continuidad a esa salvación. Lo que la Biblia llama dar frutos del Espíritu. Yo vengo de una vida anterior a la vida en Cristo, así que traigo muchas cosas que no le agradan al Señor, que la Biblia lo llama los frutos de la carne. Entonces yo tengo que hacer la diferencia allí de ir menguando los frutos de la carne y teniendo frutos del Espíritu. Eso, en ese sentido, es lo que la Biblia habla, que yo tengo que tener respeto y responsabilidad. ¿Para qué? Para yo comenzar a mostrar frutos del Espíritu y seguir caminando hacia la continuidad de la salvación, hacia el proyecto de la salvación, hacia seguir estos escalones. Entonces, algo que los filipenses deben llevar a cabo mientras la salvación eterna no es por obras, no es por cosas que usted haga, por frutos. Y la salvación ya está porque es por gracia. Es algo que se debe llevar a cabo continuamente. Ojo, estoy hablando de la continuidad. Necesitamos estar en acción. Necesitamos estar vivos para mostrar lo que de Dios trae para cada uno de nosotros. Dios trae algo especial para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para mostrar eso continuamente. Y es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada así, te escogió y como eres escogido ahora vas a hacer lo que quieras. Creo que tienes que analizar la palabra de Dios. Entonces dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Vea usted. ¿Salvos por gracia? Sí. Pero el Señor nos tiene que perfeccionar para el día que estemos con Cristo. ¿Salvo por gracia? Sí, no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que dejarte perfeccionar del Señor. El barro, que el Señor te agarre y te moldee. ¿Te va a doler? Sí, muchas veces lo he dicho aquí. Pero esa es la forma de que el Señor nos perfeccione. El caminar en esa perfección, va a haber equivocaciones. Pero son equivocaciones que tienes que enmendar. Son equivocaciones en donde el Señor te va a ayudar, porque vamos a tener la ayuda del Señor para caminar en ese proceso, ¿verdad? Porque ahí dice, el que comenzó en nosotros la buena obra de escogernos cuando no éramos nadie, eso es una buena obra. Ya nomás con que Dios nos haya dado la mano y nos haya traído a sus brazos, es una buena obra. Y Él dice, no solamente quede allí, te di la salvación, sino que te voy a perfeccionar. Como lo dice aquí en la palabra, en Filipenses 1:6. Te voy a perfeccionar hasta el día en que yo esté haciéndolo todo desde el cielo. Qué hermoso.
Qué hermoso es que el Señor esté atento a perfeccionarnos. Vea, viene de parte de Él, un mensaje que viene de parte de Él, de que Él nos va a perfeccionar. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué te toca a ti? Disponer tu corazón y tu vida para que Dios te perfeccione. Hay gente que no deja que Dios le ayude. Hay gente que no deja que Dios les dé la mano. Hay gente que se amparan en las obras de la carne y no dejan que Dios le tienda la mano y lo perfeccione. Si te equivocaste, si caíste, si cometiste errores, vuelve a Dios. Dios te tiende la mano. Dios te da la mano para que tú te restaures. No queda pues otra alternativa que analizar que aquí Pablo habla de una salvación en etapa progresiva. Nos va a perfeccionar, nos va a ayudar. En pocas palabras, debemos meter las manos en la masa. Por eso dice que hay una conexión. Está Dios, estamos nosotros. Tiene que haber una conexión allí. Tenemos que meter las manos en la masa. ¿Cómo así que las manos en la masa? Como lo dice 1 Corintios. Dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow. Pablo decía, estas ganas que tengo yo, no viene de mí, viene de Dios. Dios pone las ganas en mí para que yo pueda trabajar. Y como Él pone las ganas en mí para que yo pueda trabajar, me ayuda a que eso se perfeccione. Pablo sabía cómo actuaba Dios. Yo quiero que usted lo pueda comprender hoy. Que usted tiene miedo. Bueno, todos tenemos miedo. Pero lo importante aquí no es dejarnos dominar del miedo, sino tomar la decisión de que Dios nos perfeccione, hacer la voluntad de Él, y Él nos va a ayudar y nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la cobertura para que nosotros podamos realizar lo que Él quiere que realicemos. Qué cosa tan preciosa. Yo no sé si usted lo está cantando el día de hoy. Mira lo que le voy a leer. Podemos comprender que debemos vivir este caminar con Cristo con temor y temblor, porque debemos ser conscientes que de nuestra propia debilidad, en virtud de la cual podemos caer, por eso debemos estar firmes en nuestra elección. Se lo vuelvo y se repito. Podemos comprender que debemos vivir este caminar con Cristo con temor y con temblor. Tenemos que hacerlo así, porque debemos ser conscientes de nuestra debilidad. Usted y yo somos débiles, pero el Señor nos fortalece. Usted y yo tenemos fallas, pero el Señor nos ayuda. Usted y yo caemos, pero el Señor viene y nos levanta. No le tire tanta mente a eso. Déjese llevar del Señor. En 1 Corintios 10:2 dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No se vanagloríe de que Dios le escogió. No se vanagloríe de que usted está sirviendo al Señor. Amén por todo eso. Pero como dice aquí, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo decía, no estemos pendientes de eso. Tenemos que cada día dejar que el Señor nos perfeccione. Dejar que el Señor nos lleve hacia adelante. Dice la palabra de Dios, el hombre nuevo se renueva día a día. Y ya estamos casi que terminamos. En 2 de Pedro 1, del 10 al 11, dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ay, Dios mío. Conexión. Dios está allí. Pero ¿qué dice Pablo? Procurad estar firme en vuestra vocación y elección. ¿Elegiste buscar a Dios? Procura estar firme. Elegiste trabajar para el Señor, procura estar firme. Elegiste ser un adorador, procura estar firme. Elegiste ser un líder espiritual,
procura estar firme. Elegiste trabajar detrás del Señor en cámaras, procura estar firme. Esa es tu vocación, el Señor te escogió para eso. Pero eso es, la Biblia dice, procura estar firme porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás. Dejándote perfeccionar del Señor, no vas a caer jamás. Entonces no entiendo por qué la gente se aparta del Señor. No entiendo por qué ante cualquier problema económico, de salud, emocional y todos los aspectos, lo primero que mucha gente hace es que se aparta del Señor. Comienzas a renegar, comienzas a hacer varias cosas y se aparta del Señor. No entiendo. Cuando hay problemas económicos, físicos, emocionales, lo mejor es que caigas de rodillas delante del Señor y le digas al Señor: perfeccióname, ayúdame, haz tu voluntad. Es lo mejor que puede haber. Esto es lo que Pablo manifiesta entonces seguidamente a la iglesia, que sigan firmes en su elección. Tenemos que seguir firmes en este proceso. El tema está duro, sí, puede estar duro, como muchas veces te dice, el barro está duro. Puede estar el barro duro, pero nuestra conciencia debe ser: yo sigo caminando con el Señor, yo sigo creyendo al Señor. El barro está duro, pierdes lo que tienes y dejas de buscar al Señor. No tiene ningún significado. Hay que seguir buscando al Señor. Bien dice en la Biblia que Pablo tuvo tiempos difíciles y tuvo tantos tiempos difíciles que dejó de hacer una cosa y se puso a trabajar en otra, pero no dejó de servir al Señor. No dejó de predicar la palabra, no dejó de orar, no dejó de ayunar, no dejó de someterse a la voluntad del Señor. El verso 13 de Filipenses dice así: Dios está orando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Yo quiero que tú te concentres aquí en lo que Dios quiere decir ya para terminar. Dice: Dios está obrando en nosotros. Él despierta en nosotros el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Entonces, el deseo de hacer la voluntad de Dios no es tuya. Según esta palabra, es de Él. Y dice: y les da poder para hacerlo. O sea, que Dios me da poder para ayunar. Dios me da poder para predicarle a alguien. Dios me da poder para pedir perdón. Dios me da poder para amar. Dios me da poder para respetar. Dios me da poder para poder temer. Dios me da poder para tener responsabilidad frente a lo que yo tengo y a lo que Él me quiere dar. No sé si usted me esté captando lo que Dios está trayendo el día de hoy. Hay una doble razón para buscarlo a Él. Una, Él me escoge, pero Él también me cubre con todo lo que Él tiene. Y dice allí, es su deseo. Es su deseo y Él pone ese deseo en mí de orar. Él pone ese deseo en mí de leer la palabra. Por eso dice: te sabrá como la miel. Te sabrá como la miel la palabra. ¿Por qué? Porque Él hace que eso pase en nuestra vida. Te tirarás a orar y vas a querer seguir orando. Vas a buscar ayunar y no vas a estar pendiente de la sopa que te está esperando en el almuerzo, no, sino que vas a querer seguir pasar y ayunar y seguir buscando a Dios allí en la presencia. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra. Y ya para terminar, ese es el punto A. Y el punto B dice así: Pablo exhorta a vivir una vida santa de forma que usted y yo brillemos. Verso 14 dice: hagan todo sin quejarse y discutir. Deje la queja. No discuta tanto. Como dicen por ahí, cójala suave. Hay gente que no la coge suave. Hay gente que se complica la vida. ¿Sabe por qué la gente se complica la vida? Porque no busca dirección de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios. Pablo dice: en un complicado, mire lo que dice la Biblia: el que come, tanto el que come como el que no come, den gracias a Dios. Y el complicado dice: ¿cómo uno va a dar gracias a Dios si uno no come? Y se complica la vida, se complica la existencia, se amarra, se bloquea, le pasa de todo, tiembla, le da fiebre, le da gripa, le da todo. ¿Por qué? Si la Biblia dice que por nada tenemos que estar afanosos. Entonces, ¿por qué nosotros por qué tenemos que tratar, dice, sin quejas y sin discusión?
sin queja, no discuta tanto, no se queje tanto. Ore y deje que Dios haga, pero no se queje. Entonces dice, esto quiere decir que si no nos sometemos humilde y amorosamente a la voluntad de Dios, sin quejas ni discusiones, se consigue gloria, luz y brillo. Cuando usted no se queja, cuando usted no discute, usted consigue gloria, luz y brillo de parte del Señor. Y lo demás que mucha gente lo va a notar. Deje que Dios lo use. Deje que Dios haga con usted la obra. Deje que Dios lo perfeccione. Deje que Dios lo llene de su palabra. Deje que Dios haga el proceso en su vida, porque Él es el más interesado. Y ya para terminar te dejo esta palabra, Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere presentar a su iglesia santa y sin mancha. Por eso Él quiere perfeccionarnos. Por eso hoy le digo a usted que usted permanezca firme en la elección, que no se aparte ni a la derecha ni izquierda, sino que permanezca firme en la palabra, aunque suceda lo que suceda. Dios nos está llamando a nosotros a estar firmes, porque Él es el que nos va a perfeccionar. Él es el que nos va a ayudar en todo este proceso de crisis y de tantas cosas que se escuchan. Lo importante para nosotros es estar conectados allí con el Señor. Él quiere algo, nos llamó, y también nosotros tenemos que poner de parte de nosotros algo para que haya una firme conexión y nosotros podamos brillar. Y la iglesia pueda brillar también. Así que declaro que esta palabra se guarda en tu corazón. Y pido a Dios que nunca te apartes de su presencia. Pido a Dios que siempre estés en conexión con Él. Pido a Dios que no haga falta nada en tu vida, que se vaya la queja de tu vida, que se vaya la rabia, que se vaya la discusión, sino que siempre estés en un corazón dispuesto a ser perfeccionado por Él, y que tu vida pueda cambiar y tu vida pueda ser restaurada y que se restaure todo lo que está a tu alrededor con la voluntad del Señor.